Yo, el Cristo, tomo esta oportunidad para hablarte directamente a ti. He venido para rectificar las malas interpretaciones sobre mis enseñanzas cuando conocido como Jesús, estuve en Palestina hace 2000 años. Estas cartas están siendo enviadas a través de alguien que, durante los últimos 40 años, ha sido espiritualmente sensible y lo suficientemente dedicada para recibir mis palabras y actuar de acuerdo con ellas. Estas cartas son la verdad. Trascienden todas las doctrinas religiosas del mundo. Estas cartas te harán libre. Son para toda la gente que está buscando la razón de la existencia, el propósito de sus vidas, la fuerza para enfrentar la lucha de la vida, soportar dificultades, enfermedades y desesperanza, e inspiración para aquellos que aspiran a alcanzar mayor conciencia espiritual en sus vidas diarias. Se podría decir que estas cartas son un curso para convertirse en maestro, para aquellos que están preparados para emprender el camino que yo marqué cuando estaba en la tierra en Palestina. Quizás dudes que estas palabras sean ciertas. Al leer estas páginas y ahondar en los hechos que te estoy explicando, referentes a la existencia y los orígenes de la personalidad, te darás cuenta que esta verdad tan solo podría llegar de la fuente más alta. Aquellos que tengan dificultad en comprender las cartas deben leer una sola página por vez, luego dejarla a un lado y meditar. Gradualmente tu conciencia absorberá el significado, pues estas páginas son un eslabón entre tu conciencia y mi conciencia trascendente. Acude a estas cartas con la mente tan libre de ideas, creencias y prejuicios, como un niño muy pequeño antes de ser adoctrinado con la creencia humana. Tráeme tu mente despejada, una mente que busca, y te la colmaré con verdaderos tesoros. El tesoro del conocimiento más alto, el cual, al absorberlo, aligerará tu carga diaria y te conducirá hacia pastos verdes de luz brillantísima, que significará abundancia, alegría sublime y la plena satisfacción de todas tus necesidades. Llegarás a saber cómo se siente ser abundantemente bendecido con todo lo que existe, más allá de tu comprensión humana. Estas cartas son enviadas a toda la gente del mundo con mi amor y compasión. Mientras las lees, ceñirás el amor y la compasión y llegarás a darte cuenta de que tus luchas diarias con la existencia nunca fueron para ti. No necesitas pasar por el dolor y el agobio, cuando comprendes, absorbes y pones en práctica la verdad de la existencia con constancia. Cristo vuelve. Carta N grado 1 a 1 aparte. El propósito de estas cartas. Su intención es la de traer iluminación al mundo en general, para que la humanidad esté en capacidad de construir una nueva conciencia durante los próximos 2000 años. Estas cartas son la semilla de la futura evolución espiritual del hombre. Nota: la evolución espiritual de la conciencia humana es lo que ocasiona la evolución mental y física en tu vida personal y global y acercará a la humanidad a estados cada vez más armónicos de bienestar. Si esto te es difícil de creer, reflexiona sobre los últimos 2000 años y observa lo que se ha logrado desde que hablé en persona con la gente. Ha habido una tendencia gradual hacia el amor fraternal, el cual prediqué con asiduidad a los judíos. Cuando caminaba por la tierra no había las organizaciones humanitarias que hoy en día se conocen. La ambición, la codicia y la autogratificación se consideraban comportamiento normal. Había poco amor fraternal incluso entre los judíos cuyos profetas, durante generaciones, les habían exhortado que amasen a sus semejantes como a sí mismos. Conforme la humanidad ha ido desarrollando su capacidad para el amor fraternal, la vida se ha hecho más agradable y confortable bajo formas de consideración, cortesía y amabilidad, en la creación de hospitales, sociedades para el bienestar infantil y el cuidado de los mayores, movimientos por los derechos humanos y en muchas otras instituciones dedicadas al mejoramiento de la condición humana. Todos estos han nacido en los corazones y las mentes de aquellos que sinceramente tomaron en cuenta mis primeras palabras habladas en Palestina, las cuales impulsaron a la gente hacia el amor fraterno y la compasión hacia sus conciudadanos.
Estos cuidados espirituales y amor fraterno tuvieron un impulso enorme en el siglo XIX, cuando se predicaron mis palabras con intensa y renovada sinceridad desde los púlpitos, y fueron bien recibidas por las congregaciones fervientes y sinceras. Los predicadores y las congregaciones estaban ya extendidas por todo el mundo en cada continente. El Sabbat se consideraba un día de descanso y los pensamientos de la mayoría de la gente cristiana se elevaban para contemplar el poder de Dios. Tal suspensión mundial de los deberes y ocupaciones normales dio lugar a una elevación del pensamiento consciente, de 24 horas de duración, hacia el poder creativo-divino, creando una constante conciencia poderosa humana divina que respaldaba y entretejía las vidas humanas. La petición humana atrajo el poder de lo divino al interior de la conciencia y experiencia humanas, y dio lugar directamente al crecimiento y la expansión en cada faceta de la vida humana. Sin embargo, la gente todavía no sabía cómo dirigir mentalmente el poder divino hacia los canales espirituales de creatividad, en lugar de los del ego. Por consiguiente, la expansión de la consciencia colectiva dio lugar a los malos resultados que surgieron del poder del ego, además de los buenos resultados producidos por la consciencia espiritual de la gente inspirada e iluminada. Nota: por esta razón, he venido expresamente para explicarles un hecho de la existencia de vital importancia. Por favor, lee con cuidado. Es esto. Tu oración específica y fervorosa para aliviar algún acontecimiento puede recibir respuesta, pero a largo plazo será de poco provecho si tu mente y tu corazón operan continuamente en contravención de las leyes universales del amor, y si vives en un esquema o actitud mental de constante crítica. Tu conciencia personal es enteramente responsable de todo lo que llega a tu vida y experiencia personal. Es tu conciencia personal la que te trae el bien o el mal. En tu subconsciencia traes recuerdos fuertemente grabados, aunque ocultos, de traumas, emociones de tu vida pasada que pueden irrumpir y afectar tu conciencia actual. Las leyes universales de existencia se relacionan solamente con las actividades de conciencia, son exactas y rectas, no son premios o castigos de Dios. Repito, no son castigos de Dios, se relacionan con los factores causativos de conciencia, los cuales atraen, magnetizan las partículas eléctricas que así se unen y tienen apariencia ante el mundo como formas y experiencias sólidas. Nota: a veces, la gente contacta mediante la oración poderosa con la realidad divina que está detrás y dentro de toda creación. Ella responde y su actividad se revela en breve plazo, como una mejoría necesaria dentro de la vida personal y nacional, y la gente puede exclamar: es un milagro. Pero, a largo plazo, el estado de la conciencia personal o nacional volverá a reafirmarse en sus experiencias, y reproducirá los mismos efectos negativos que antes en la salud y en las actividades. No se pueden efectuar cambios permanentes en vuestras vidas, a menos que cambiéis vuestra conciencia. Por lo tanto, la gente debe rezar y esforzarse en todo momento para alcanzar el amor incondicional. Porque en el siglo XX las habilidades mentales del ser humano dejaron atrás su desarrollo espiritual. Los científicos pensaron que podían explicar los orígenes de la creación, atribuyéndolos a la casualidad. Por consiguiente, la gente echó en una zanja la moralidad y empezó a ceder totalmente a sus propios caprichos. Pusieron en marcha e impulsaron una nueva amenaza en el mundo, puesto que empezaron a crear una nueva forma de conciencia egocéntrica mundial, directamente opuesta a la naturaleza del divino amor incondicional. La conciencia humana bloqueó el influjo de lo divino. Toma nota de que las imágenes espeluznantes, siempre en aumento de unos pocos que hubiesen sido localmente contenidas hace un siglo, han llegado a ser infección contagiosa mental, glorificada en literatura, cine y teatro, esparciéndose por todo el mundo, creando una conciencia humana global similar a la de ellos, expresada en excesos sexuales, violencia y perversiones.
Esta infección mental se manifiesta primero como modos egocéntricos de vida, y luego en la creación de artilugios tecnológicos, que han creado serios desórdenes en la salud, cambios climáticos, pérdidas en los cultivos, deterioro en el medio ambiente, la extinción de seres vivos y las matanzas en masa de seres humanos. La infección mental se manifiesta en la personalidad humana como un comportamiento desquiciado y destructivo. El uso de drogas, depravación y crueldad abominables, operaciones de mafias y excesos sexuales. De este modo, un círculo vicioso de malignidades, pensamientos, actividades perniciosas y pervertidas, ha sido creado por los magnates del espectáculo y los medios. El propósito, capturar el interés personal de un público egocéntrico. Tu pantalla de TV y cine se ha convertido en la nueva Biblia del comportamiento humano. Tragedias personales desconocidas para la raza humana hace un siglo proliferan, y la gente va por la calle con miedo. Las casas son protegidas detrás de altos muros. Los problemas familiares y sociales se exponen en debates públicos frecuentemente, y así la saga de la miseria humana se perpetúa. Esta es la bestia invadiendo vuestros territorios y alimentando un miasma de bestialidad en las mentes inocentes. Se prolongará hasta que mi conocimiento crístico sea reconocido, aceptado y vivido por la mayoría de la gente de la tierra. Porque este conocimiento te enseñará cómo volver a la verdadera senda de la vida con el fin de crear la forma de vida que realmente deseas. Ya que soy el amor incondicional, digo la verdad la cual intuyen muchas mentes espirituales es rechazada por los que aún están espiritualmente ciegos. Estas palabras no son pronunciadas para amenazar o castigar, sino para alertarte acerca de lo que es la fuente de todos los incalificables horrores que a diario llenan tus periódicos y televisores. Es solo el amor que tengo hacia toda la gente lo que me obliga a descender, a través de varios niveles de conciencia, hasta alcanzar la dimensión de la depravación humana, para avisarte de sus consecuencias en tu vida actual. Importante. Te preguntas sobre la procedencia del virus VIH, el cual ataca el preciado sistema de autodefensa del hombre, tu sistema inmunológico y también asalta tu capacidad de procrear. Este virus, si no es controlado, no con fármacos, por la conciencia espiritual, exterminará a los imprudentes. Los iluminados eludirán este y otros peligros de la existencia. Despierta. Date cuenta. Tus propios fuertes impulsos de consciencia son impulsos de vida. Son impulsos electromagnéticos altamente creativos. Cuando son de una naturaleza virulenta, violenta, agresiva, homicida, emiten partículas eléctricas de consciencia virulentas, violentas, agresivas y homicidas. Las cuales toman forma como virus en el aire, propagándose de una persona inocente a otra. Lo que nace y se nutre en la mente enferma, finalmente toma forma en el mundo físico. Este no es castigo de Dios, como las iglesias pueden enseñar. Es un hecho científico de la existencia. Por lo tanto, es un asunto de extrema urgencia que todas las personas espirituales se aparten de las imaginaciones infantiles, para percibir con claridad la verdad de la creación y de la existencia. Mi mensaje a todas las iglesias. Yo, el Cristo, he venido expresamente para contarte la verdad acerca de los orígenes de la personalidad humana. Explicaré con exactitud por qué y cómo al hombre se le ha dado una natural propensión incorporada de autovoluntad y un deseo predominante de autogratificación y autodefensa. Esto no es pecado, sino parte de los procesos naturales creativos. No hay castigo desde arriba. El hombre, a través del ejercicio testarudo y dañino del poder del ego, atrae a sí mismo su propio castigo. Importante. Por esa razón, del mismo modo que los libros de texto de ciencias escolares se desfasan conforme la mente humana va descubriendo y absorbiendo conocimientos científicos más avanzados, así también la misma forma actual de cristiandad
basada en doctrinas falsas centradas en mi crucifixión, deberá permitirse que tenga una muerte natural. Importante. Vuestra actual crisis global, que está introduciendo un nuevo fracaso de las leyes internacionales y estableciendo las bases de un futuro terrorismo global, claramente indica que ninguna religión del mundo posee el conocimiento adecuado y el liderazgo eficaz para iniciar cambios en los hábitos mentales del ser humano, que lo conduzca directamente a la paz y a la prosperidad. El verdadero líder espiritual podrá enseñar a sus congregaciones cómo y por qué los esquemas mentales, actitudes mentales modernos, formados en la consciencia, han creado las calamidades y los horrores que empiezan a sentirse plenamente en medio de todos, en formas diversas de pestilencia y terremotos, inundaciones, hambrunas, guerras, revoluciones y otras tragedias. Puedes estar seguro, ningún mal que viene a la tierra es un desastre natural. Cualquier cosa adversa a tu perfecto bienestar, nace primero en tu consciencia, y luego toma forma dentro de la experiencia global. Esto es lo que intenté contar a los judíos cuando caminé por la tierra, y lloré, cuando se rieron y se negaron a creerlo. Me llamaron loco. No dejes que las iglesias cometan el mismo error, porque las iglesias han estado mortecinas, cimentadas en rituales y dogmas. Sus sacerdotes y pastores no han podido satisfacer las necesidades espirituales que están en continua evolución, en los ardientes buscadores de la verdad. Como consecuencia, las iglesias se están quedando vacías. Si han de perdurar las iglesias, deben dejar a un lado sus diferencias, y tener la humildad de aceptar que la inspiración no necesariamente viene a la tierra como ellos la esperan. Deben recordar que yo, el Cristo, no fui aceptado por los judíos. Las iglesias deben mantener abiertas sus mentes y corazones para recibir lo que intuyen que es una verdad más elevada que aquella de la que se aferran actualmente, y abandonar las viejas creencias que han permitido que la bestia tome el control del pensamiento humano. Reza con sinceridad con toda tu alma, mente y corazón, para recibir iluminación verdadera, más que una reiteración de las viejas y falsas creencias. Despierta y acepta que esos rituales y creencias pasadas no han cumplido con mis palabras a la humanidad. Cuando prometí que cosas más grandes que las que hice yo haríais vosotros. Mientras tanto, hasta que te llegue la verdadera iluminación, después de mucha meditación y oración, enseña, demuestra y vive el amor fraternal, con toda la fuerza del alma, corazón y mente, minuto a minuto en tu vida cotidiana. Porque, para combatir las fuerzas de consciencia destructivas globales, la humanidad debe poner todo su empeño para pasar rápidamente a la siguiente etapa de su desarrollo. Urgente necesidad de una visión más elevada. Debe ser ampliamente aceptado que existe una visión más elevada por la que es necesario esforzarte y ponerla en práctica en tu vida diaria. Solo alcanzando esta visión más elevada, el mundo físico será rescatado de un aniquilamiento total. No puede haber una evolución espiritual, o el logro de esas cosas tan deseadas, sin la visión, bien para uno mismo o para el mundo. En este momento actual, tu percepción de la vida es la del trabajo y la carencia. Estas creencias son retratadas y reforzadas de manera escandalosa a través de la televisión. Más tarde te acarrearán la miseria que esperabas que nunca te sucediera. Por lo tanto, para salvarte de tu propia insensatez expresada a través de los medios, tu conciencia humana debe ser rápidamente elevada para ver lo que yo vi en el desierto, la realidad del amor dentro y detrás de toda la existencia. Nota. Cuando esta gran verdad sea percibida y bien acogida, la realidad del amor empezará a manifestarse de varias maneras, en cada cosa viva y en el medio ambiente en sí. La experiencia de abundancia y alegría reforzará la conciencia de abundancia y alegría. Y así se pondrá en movimiento una espiral espiritual cada vez más elevada y maravillosa.
Cuando se comprenda la verdadera naturaleza del ser por completo, la humanidad subirá al siguiente peldaño de la evolución espiritual y pondrá en movimiento una nueva y bendita forma de empeño humano y de experiencia personal. Para alcanzar estas metas de la humanidad debes primero obtener la visión interior de ¿qué y quién eres? Una nueva e importante pregunta ya está entrando en la conciencia de la gente. ¿Quién eres, realmente, detrás de la fachada que presentas al mundo? ¿Qué hace falta para que uno sea auténtico? Esta es la pregunta que se contesta, en cada nivel de tu ser, dentro de estas páginas. Segunda parte. Y si puedes aceptar como normativa en tu vivir diario, todo lo que yo comprendí durante mi experiencia de 6 semanas en el desierto, tú también, con el tiempo, llegarás a ser íntegro y auténtico tal como yo llegué a ser íntegro y auténtico antes de comenzar mi ministerio de sanación y enseñanza. Puesto que hay pocas personas en el mundo que se consideran a sí mismas íntegras en este momento, sin duda reconocerás que hay una necesidad urgente de que yo penetre en tu mente, para dirigirte hacia una nueva manera de pensar y sentir. Tal cambio en la conciencia te hará entrar en divina armonía con la realidad, y obtendrás mejores condiciones de vida y de seguridad. Para hacer esta labor de reconstrucción dentro de la conciencia, primero debo grabar en tu mente, y tú lo debes aceptar, que había mucho de lo que enseñé en Palestina, que los hombres aún no estaban preparados para recibir. Es significativo que nunca ha sido públicamente cuestionado, ¿por qué no hay constancia de mi vida temprana, como joven? ¿Cuál fue la verdadera razón de tan importante omisión? Es igualmente significativo que aunque pasé 6 semanas en el desierto después de mi bautismo, y salí de aquella experiencia como maestro y sanador, ni un solo escritor ha intentado ni siquiera describir qué ocurrió realmente durante ese tiempo, aparte de que fui tentado por el demonio y que estaba entre las bestias y que los ángeles estaban con él. No hay ni la más mínima indicación de lo que me ocurrió en el desierto que me hizo capaz de volver a las ciudades y aldeas, proclamando que el reino de Dios está en el interior. Y de hablar en las sinagogas con tal autoridad, que los ancianos maestros judíos quedaran atónitos. La verdad con respecto a mi estado humano, por común acuerdo de mis discípulos, fue callada para dar mayor creencia a mi supuesta divinidad y ministerio. Según el Evangelio, se decía de mí que fui el único hijo de Dios. ¿Por qué entonces me referiría a mí mismo frecuentemente como el Hijo del Hombre? Hice estas afirmaciones específicamente para contrarrestar las creencias extendidas sobre mi divinidad. Y para grabar en las mentes de la gente que yo era del mismo origen físico que ellos. Mi intención fue que entendiesen que lo que podía hacer yo, también lo podían hacer ellos. Si simplemente tuviesen mi conocimiento y siguiesen mis instrucciones, para pensar y actuar con acierto. Han surgido tantos mitos sobre mi persona terrenal y mi conciencia espiritual, que ya es hora de deshacerte de ellos tan completamente como sea posible, puesto que están impidiendo que todos evolucionen espiritualmente. Tú que has sido adoctrinado con enseñanzas religiosas, debes intentar comprender que al describir mi vida, mis discípulos evangelistas solamente relataron aquello que recordaron personalmente, que apoyaba plenamente sus relatos de mis actividades sobrenaturales. También incluyeron mucho de lo que otros habían dicho de mí, durante los más o menos 30 años que siguieron a mi muerte. Después de tal lapso de tiempo, y de las inevitables modificaciones bordadas sobre la verdad, ¿cómo es posible que escribiesen una biografía fidedigna de mí y de lo que realmente ocurrió? O explicar correctamente mis percepciones espirituales verdaderas que dieron luz a mis palabras y milagros. Tan solo una persona puede escribir desde este punto de vista, y ese soy yo mismo. Por lo tanto, estas cartas te traerán mi verdad, de una manera que ningún espectador lo pudo haber hecho, sin importar cuánto pensaran ellos que entendían mi pensamiento. Por esta razón, durante más de 40 años, la mente de mi canal
ha sido sistemáticamente purificada de toda enseñanza ortodoxa, y el sistema de comunicación entre nosotros ha sido perfeccionado. Si mi verdad expresada en estas cartas difiere mucho de lo escrito en el Nuevo Testamento, se ha de dudar de ella o ha de ser rechazada por esa razón. Por lo tanto, estoy descendiendo en consciencia brevemente, tan cerca como sea necesario, a tu plano de consciencia para describir mi vida y enseñanzas de hace 2000 años. Mi lugar en la historia. Debo señalar en primer lugar que se hacía referencia brevemente de mi vida y persona, en la historia de los judíos escrita por Josefus para el gobernador romano, y presentada al emperador romano. Josefus anotó, brevemente, que Jesús, quien hizo un intento de derrocar la ley y el orden y el gobierno de los romanos, fue castigado y crucificado. Se ha discutido que este pudo haber sido algún otro Jesús relatado por Josefus. Pero esto no es cierto. Yo, quien más tarde me convertiría en el Cristo, quien hizo los llamados milagros de sanación y de materialización, fui el insurrecto. Pero yo no era ningún agitador. No incité deliberadamente a la gente a desafiar los romanos ni a desafiar la ley y el orden. Fui un rebelde contra las tradiciones judaicas existentes, a causa de que, cuando salí de mi estancia de 6 semanas en el desierto, vi una forma mejor de pensar y vivir, e intenté transmitir, con poco éxito, mis conocimientos a mis compañeros judíos. Es importante que comprendas que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores. Al mismo tiempo que creyeron de verdad que yo había traído un mensaje a los judíos para salvar el alma, y que era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos también eran del mundo, intentando relacionarse con el mundo de la mejor manera posible. Por lo tanto, aunque conocían mis sentimientos reacios hacia las creencias judías, no estaban contentos de prescindir del Viejo Testamento completamente, puesto que había apoyado y unido a los judíos durante toda su historia. Con el fin de conservar lo que consideraban valioso de los viejos decretos, suprimieron cualquier descripción de mi persona. Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de las sagradas creencias, de lo que querían conservar de mi vida y de mis enseñanzas. Solamente enseñaron y consolidaron los conceptos que consideraron valiosos para el pueblo, judíos y gentiles por igual, los de aquel tiempo y del futuro. Por consiguiente, filtraron lo que podían usar, y dejaron fuera la mayor parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, porque ellos nunca los comprendieron. Tampoco los encontraron deseables en la creación de una nueva percepción de lo divino, el Padre. Para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados por medio del sacrificio en el templo, se adoptó la persona de Jesús, mediante mi crucifixión, como el supremo sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia servía a muchos propósitos en aquel entonces, eso dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica. Demostró a la gente que yo era el Hijo de Dios que había llevado a cabo una misión específica hasta el final de mi vida. Esta creencia también demostró ser de gran consuelo a los judíos cuando su templo fue destruido por los romanos, y dio lugar a muchas conversiones. Muchas sectas de judíos, y también gentiles, no creían en la vida tras la muerte. Por consiguiente era tremendamente consolador oír que Jesucristo había superado la muerte y retenido su cuerpo. Para muchas ideologías humanas de aquel entonces, la vida no era posible sin un cuerpo. De modo que la vida tras la muerte tan solo significaba la resurrección del cuerpo. También esto mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de la gente. Yo era la valiente figura histórica que había muerto para asegurar que los hombres se librasen de todo temor al infierno y a la condenación. Mientras creyesen en mí podían caminar como hombres liberados. Es tan solo porque mi nombre ha perdurado vivo hasta hoy día que ahora puedo venir a ti para darte la verdad que yo tanto anhelaba compartir con la gente hace 2000 años. Mi vida temprana y mis experiencias en el desierto. Nací en Palestina.
Mi madre estaba convencida de que yo era el Mesías. Contrario a la creencia popular, yo no era un niño santo. Cuando me llevaron al templo, a la edad de 12 años, para que me entrevistaran los sumos sacerdotes, para determinar si era apto para entrar en la preparación religiosa judaica, me rechazaron por ser demasiado testarudo. Amargamente decepcionada, mi madre me llevó de vuelta a casa, e hizo lo que pudo para criarme en la santidad que le marcó su propio modo de comportamiento en todo momento. Esta era una tarea imposible, porque yo era sobre todo, un individualista y un revoltoso. Me molestó la normativa de mi madre y sus intentos de disciplina. Como joven, me volví imposible de controlar, un verdadero rebelde. Rechacé la inquebrantable adherencia de mi madre a la fe y tradiciones judaicas, prefiriendo la risa a las actitudes santurronas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con todas las clases más humildes sin excepción. Bebí con ellos, conocí a prostitutas y me divertí hablando, discutiendo, riendo y siendo holgazán. Cuando necesitaba dinero, iba a las viñas durante un día o dos, o hacía trabajos en los que me pagaban lo suficiente para comer y beber y darme al ocio que ansiaba. A pesar de mis muchos defectos como ser humano, mis actitudes descuidadas e indolentes, mi voluntad caprichosa y determinación egocéntrica, para pensar mis propias ideas sin importar lo que los demás pudieran pensar de mí, tenía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emocional. En tu habla de hoy, dirías hiperreactivo, hiperemotivo. Tenía un buen corazón, compasivo y empático. La presencia de la enfermedad, la aflicción y la pobreza, me conmovían profundamente. Era fuerte partidario de los desvalidos. Se podría decir que era, de la gente. Viví muy cerca de ellos en un espíritu de compañerismo. Escuché sus penas, las comprendí y me preocuparon. Es importante comprender mis verdaderos orígenes y mis características de temprana juventud, porque fueron los acicates que me incitaron, empujaron e impulsaron finalmente a ser el Cristo. Lo que más fuertemente aborrecí y no resistí, fue la miseria, la enfermedad y la pobreza que vi a mi alrededor. Eso me enfureció, y me volví apasionadamente enojado y vociferante, por ver a la gente vestida en harapos, delgada y hambrienta, enferma y lisiada. Y todavía siendo cruelmente intimidada por los líderes judíos, quienes la cargaban con leyes y prácticas tradicionales sin sentido, amenazándola con el castigo de Jehová si no obedecía. Proclamé a todos los que me querían escuchar, que este pueblo soportaba bastante, sin ser doblegado por medidas sin sentido restrictivas de placer. ¿Cuál era la razón de vivir si no nacíamos para ser felices? Me negué a creer en un Dios, justo según las tradiciones judaicas. Las advertencias bíblicas proféticas del juicio y cólera de Jehová contra la gente, me indignaron. La gente era humana, después de todo, haciendo lo que su naturaleza humana le impulsaba a hacer. Nacieron pecadores, ¿por qué juzgarlos y condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza, por romper los 10 mandamientos? ¿Cuál era el sentido de tales afirmaciones? Para mí, esta creencia judaica representaba un Dios ilógico y cruel, y no quería tener nada que ver con él. Me parecía que si existía tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La sencillez y la libertad que encontré en las colinas, en las llanuras, en los lagos y en las montañas, refrescaron mi espíritu interior y tranquilizaron mi cólera que murmuraba contra el Dios judaico. Por consiguiente, me negué a creer ni una palabra de lo que los judíos mayores intentaron enseñarme. Sin embargo, a los 25-26 años, una nueva pregunta se apoderó de mi mente. Mientras paseaba cada vez con más frecuencia, a solas por las colinas, mi rebeldía fue gradualmente reemplazada por un anhelo que me consumía por saber y comprender la verdadera naturaleza de aquel que sin duda debía inspirar y respirar a través de la creación.
Repasé mi manera de vivir, y vi cuánto sufrimiento mis acciones habían causado a mi madre y a muchas otras personas. Aunque sentía tal compasión por los débiles y los sufridos, mi naturaleza rebelde había dado lugar a mucho comportamiento desconsiderado y egoísta hacia mi familia. Mi amor subyacente hacia ellos, ahora brotaba en mí y me encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Hablaron de Juan el Bautista y la labor que realizaba entre los judíos, que venían incluso de Jerusalén para escuchar sus palabras. Decidí visitarlo para que me bautizara. De camino hacia el río Jordán, me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y empezar una nueva vida. Sabía que a pesar de mi emotividad desenfrenada, había nacido también con una inteligencia aguda, y con un don impresionante para el debate penetrante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente, llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos, siguiendo una vida egoísta, ociosa y de placer. Como consecuencia, había perdido todo el respeto de los demás y tampoco me respetaba a mí mismo. Por primera vez esto me era intolerable. Se me ocurrió que en el futuro, podía y debía disponer de mis dones naturales para mejor uso. En lugar de simplemente hacer ruido, quizás podía encontrar una mejor manera de aligerar la carga de aquellos a quienes compadecía tanto. Hasta entonces, no había sido útil a nadie. Mi bautismo. Cuando entré en el agua del río Jordán, para que Juan me bautizara, no esperaba sentir nada más que alivio y saber que, por una vez, había dado un paso positivo hacia la reforma de mi comportamiento. Esperaba sentir una nueva determinación, para irme a casa y sorprender a mi madre y a mis vecinos con mis nuevas actitudes amables hacia ellos. Lo que realmente ocurrió, cuando Juan me bautizó, fue una experiencia completamente diferente de cualquier cosa que jamás hubiera pensado posible. Sentí una gran oleada de tremenda energía surgir a través de mi cuerpo. Me quedé atónito. Al salir del agua tambaleándome, me sentí elevado en consciencia de manera extraordinaria. Un gran flujo de cálida felicidad me elevó a un estado de éxtasis. Estuve cautivado y consciente de una gran luz. Tropezando, me alejé del río y me fui andando y andando, sin saber a dónde. Seguí así, sin ver, y entré en el desierto. Por favor TOMEN nota, mis 6 semanas en el desierto, fueron un tiempo de total purificación interior de mi conciencia humana. Las viejas actitudes, creencias y prejuicios, fueron disueltos. Ha llegado el momento de compartir todo lo que sentí, vi, de lo que me di cuenta y lo que comprendí, con las personas receptivas. Para ayudar a que la gente abandone las imaginaciones de antaño de una deidad bíblica, evitaré referirme a Dios usando esa palabra y utilizaré una terminología diseñada para ampliar tu mente, para abrazar lo que realmente es más allá de toda forma terrenal, color, sonido, emoción y comprensión. Esta terminología llegará a tener aún más sentido conforme vayas perseverando en la meditación y en la oración.